Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el hipotiroidismo y la danza de las hormonas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Nos están preguntando hace un tiempo algunas personas relativo al tema de por qué una persona con problemas de tiroides empiezan a descontrolarse de todas las otras hormonas y glándulas del cuerpo. Así que vamos a explicar un poquito sobre esto porque es un punto importante. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, el cuerpo humano es un organismo, yo le diría que perfecto. O sea, yo llevo 16 para 17 años observando los cuerpos, ¿no? Es lo que yo hago, desayuno, almuerzo y cena, estoy mirando cuerpos y estoy observando qué funciona y qué no funciona. Y lo que he visto y la conclusión que he llegado es que el de allá arriba no comete errores, el cuerpo está perfecto. Si el cuerpo llega a tener algún problema, generalmente es causado por la misma persona. He observado también que nadie nació gordo, nadie nació enfermo y nadie nació diabético. Por lo tanto, tiene que haber algo que la persona está haciendo o dejando de hacer, algún desconocimiento que tiene que está causando esa situación. Entonces, uno de los problemas principales que ocurren tiene mucho que ver con la alimentación, aunque se lo quieran achacar solamente a la parte hereditaria, tiene que ver con la tiroides. Fíjense. La tiroides es una glándula que está aquí, tiene la forma como de una mariposa y es una glándula que controla todo el metabolismo del cuerpo. Esa glándula controla todo el metabolismo del cuerpo y le voy a explicar cómo lo controla y por qué es que cuando la tiroides se desajusta, digamos cuando hay hipotiroidismo, pues también todas las otras glándulas del cuerpo que producen todas las otras hormonas también se van a desajustar. El cuerpo a lo más que se parece es como a una sinfonía. Una sinfonía es un conjunto de músicos que tocan sus acordes de forma coordinada, armoniosa y crean una obra, entre todo, placentera, algo valioso. Así que el cuerpo lo más que se parece es como una sinfonía. Las hormonas funcionan todas en sincronía. Ahora, dentro del cuerpo humano, ¿verdad? El regulador del metabolismo se llama la tiroides. Es una glándula que está aquí, que tiene la forma así como si fuera de una mariposa con las alas abiertas, ¿okay? Esa glándula que está aquí, la tiroides, produce una hormona que se llama T4. Se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo. Luego viene una enzima que se llama diodinase, que le corta un pedazo y esa T4, que no es una hormona activa, la convierte en hormona T3. Esa T3 es una hormona activa, es la que le da el calorcito del cuerpo, es la que evita que se le caiga el pelo, es la que le hace adelgazar, es la que le quita la depresión. Quiere decir que toda la energía del cuerpo se controla desde la tiroides. Ahora, ¿qué es lo que controla la T3? Pues la T3 lo que principalmente controla es que si usted ve una célula, ¿verdad? La célula dentro tiene la mitocondria, que es la parte donde produce la energía, y esa energía se va a transformar en una sustancia que se llama ATP, que quiere decir adenosine trifosfate, que es trifosfato de adenosina, que es la energía del cuerpo, ¿okay? Si usted quiere adelgazar, usted necesita mucho ATP. Si usted se siente cansado, débil y sin energía o deprimido, usted tiene poco ATP. Así que al momento de que estamos hablando de mejorar su metabolismo, pues estamos hablando, en efecto, de aumentar la cantidad de ATP. Es una cosa medible, es una cosa observable, y cuando usted tiene mucho ATP, su cuerpo no acumula grasa, la quema, usted puede comer de vez en cuando su pequeño desajuste, y como quiera la ropa no le queda apretada, y como la ropa ni miente ni perdona, pues usted puede tener energía. Pero todo eso está controlado por la tiroides. Ahora, la forma en que funciona es que para que haya combustión aquí dentro, tiene que haber varias cosas, pero principalmente tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay respiración celular. Si no hay oxígeno, no hay combustión. De la misma forma que si usted tiene una vela y la tiene con una llama, ¿verdad? Una llamita de fuego, si usted le quita el oxígeno, la llama se apaga. Lo mismo pasa dentro de la célula. O sea, si no hay oxígeno, se apaga la combustión. Se apaga la combustión, no se puede quemar grasa. Se apaga la combustión, no se puede crear ATP. O sea, que todo depende de cuánto oxígeno esté penetrando ahí dentro, ¿no? Y de la utilización de ese oxígeno. Cuando usted respira o cuando usted toma agua, que el agua es H2O y la O es la O de oxígeno, ¿verdad?
Pues para poder usar ese oxígeno, el cuerpo lo que utiliza es la T3. La hormona T3 lo que hace es que controla cuánto oxígeno penetra el cuerpo. Así que la T3 es la hormona que produce la tiroides, que controla el ritmo de entrada de oxígeno a la célula. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, que quiere decir tiroide vaga, tiroide lenta, ¿qué significa? Va a tener poco T3. Si tiene poco T3, el cuerpo va a estar más frío, va a haber menos energía, ¿por qué? Porque va a haber menos oxígeno entrando dentro de la célula. Obviamente eso crea menos combustión, menos calor, menos ATP y va a haber más acumulación de grasa, más acumulación de agua, más edema, más inflamación, más cansancio, más depresión, se le cae el pelo, las manos están frías, perdió interés en el sexo, sigue engordando, no puede adelgazar, duerme mal, tiene estreñimiento, todo lo otro desastre que pasa cuando usted tiene hipotiroidismo. Ahora, como el hipotiroidismo, como la tiroides es la hormona que controla toda la energía del cuerpo, a través de la T3, que es la que controla la entrada de oxígeno en las células, pues definitivamente cuando hay problemas de hipotiroidismo se van a afectar todas las hormonas. Quiere decir que se va a afectar el estrógeno, la testosterona del hombre, se va a afectar la insulina, se va a afectar los andrógenos, que son las hormonas las masculinas, se van a afectar todas las hormonas. No va a haber ni una sola hormona en esa sinfonía que no se afecte, cuando se afecta la tiroides. Por eso tan importante, dentro del libro El poder del metabolismo, estoy hablando de la tiroides, de lo que usted debe hacer para usted mejorar la función de su tiroides. Y en el libro de diabetes tengo un capítulo especial de cuál es la relación comprobada científica entre descontrol en la tiroides y problemas en descontrol en la diabetes. Usted nunca va a poder controlar su diabetes ni su obesidad si usted no controla la tiroides. Pero para poder controlar la tiroides usted tiene que tener el conocimiento de qué alimentos le afectan la tiroides, de qué suplementos la ayudan y de qué estilo de vida ayuda a que esa tiroides produzca la T3 para que le entre el oxígeno, para que usted pueda tener buen metabolismo, para que adelgace y todo esté bien y la sinfonía de hormonas funcione. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.